Muy queridos hermanos y amigos todos, buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro jueves de liturgia en este espacio formativo de nuestra parroquia del patrocinio de Nuestra Señora de Guanajuato. Saludo como cada semana a todos y cada uno de los agentes de pastoral litúrgica de esta comunidad, así también como a todos los demás hermanos y amigos que se sirven conectarse con nosotros cada semana, a todos los amantes de la liturgia y a todos los amigos que de alguna manera se inquietan, les apasionan este tipo de temas. Gracias por estar una vez más con nosotros. Con el favor de Dios, nos vamos a introducir ahora en el cuarto tema de esta unidad que juntos estamos estudiando: el arte y los objetos sagrados. Les doy pues la más cordial bienvenida a todos ustedes y los invito para que iniciemos nuestro trabajo poniéndonos en las manos del Señor y haciendo juntos nuestra oración. Seguimos pidiendo al Señor San José su poderosa intercesión y ayuda para cada uno de nosotros. Me acompañan haciendo la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos reunidos y asistidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra cuarta lección de esta unidad está titulada, queridos amigos, el bautisterio y la capilla penitencial. Para poder dar inicio a esta lección, pues vamos a ubicarnos en el objetivo que pretendemos juntos en esta tarde. Como objetivo presentamos identificar los lugares celebrativos para los sacramentos del bautismo y la penitencia, para asociar el sentido teológico que representan con los efectos de estos. Y como un momento motivacional, pues les proponemos esta actividad. Compartan con sus compañeros de apostolado, con sus compañeros de trabajo litúrgico, cómo es la estructura del bautisterio y la capilla penitencial de tu parroquia o del lugar al que tú acostumbras participar en la Santa Eucaristía Dominical. También te pedimos que puedas acudir a la red, buscar ilustraciones de pilas bautismales y de confesionarios para que te des cuenta cómo han ido evolucionando estos elementos a lo largo de nuestro cristianismo. Ojalá que puedas hacer esta actividad para que eso te ayude a reafirmar el conocimiento que ahora junto con nosotros vamos a compartir. Nuestro punto de partida es el siguiente. Como recordaremos, ya hemos entrado en el estudio de la construcción del templo, la construcción de la iglesia cristiana. Recordamos cómo desde las primeras construcciones quedaron perfectamente identificados los lugares que llamamos nosotros focales. Ya vimos una rápida mirada
a las primeras construcciones, a los primeros modelos, a las herencias que recibimos de otras culturas y cómo fue que fueron apareciendo pues las grandes iglesias. La vez pasada tuvimos especial momento de conocimiento en lo que fue el presbiterio y nuestro punto focal en el presbiterio fue esos tres elementos importantísimos: el altar, el ambón y la sede. Ahora nos vamos a dedicar a estudiar estos dos otros elementos importantes dentro de la construcción del templo o de la iglesia, que como dijimos hace un momento, están referidos a la capilla del bautismo o propiamente llamado el bautisterio y la capilla penitencial. Y a esto nos vamos a referir a continuación. Es normal que en una iglesia los lugares focales estén perfectamente identificados. Así, un lugar importantísimo después del presbiterio y el altar lo debe ocupar el bautisterio. Y enseguida, otro lugar importante es también la capilla de la penitencia o el lugar de los confesionarios. Dice allí nuestra introducción que después de la Eucaristía, ningún otro sacramento puede y debe dar idea de lo que significa ser cristianos que el bautismo. La Eucaristía y el bautismo son los sacramentos fundamentales que deben resplandecer por sus signos y sus símbolos dentro de la construcción de la iglesia. Y asimismo, también el lugar reservado para la reconciliación o la penitencia. El lugar reservado al sacramento de la reconciliación debe favorecer el encuentro personal entre el confesor y el penitente, de tal manera que siempre se establezca un verdadero diálogo. Vamos pues a decir una palabra sobre el bautisterio y otra palabra sobre la capilla penitencial o el confesionario. Del bautisterio nos referimos en primer lugar a lo que nos indica el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1185. Literalmente el Catecismo nos recuerda lo siguiente: el pueblo de Dios comienza a existir como tal por el bautismo. Es por tanto importante y significativo que en toda iglesia haya un lugar específico apropiado para la celebración del bautismo y que ese mismo lugar sea también el centro en donde los fieles renuevan o recuerdan sus promesas bautismales por medio del signo del agua que siempre debe estar presente ahí. Ustedes, queridos amigos, recordarán o traerán a la memoria cómo en la mayoría de nuestras iglesias existen lo que llamamos las pilas del agua bendita, en donde la gente entra a los recintos sagrados. Generalmente estas pilas están en los costados de las iglesias y ahí la gente acude para tomar el agua bendita y santiguarse con ella. Fíjense que el lugar propio en donde debe estar esta agua bendita, tiene que ser la pila del bautismo. Y cada que los fieles se acercan a esta pila bautismal o fuente bautismal y toman el agua bendita, allí se renueva este signo, se renueva este compromiso.
Tomar el agua bendita de la fuente es recordar mi propio bautismo y renovar también mis promesas como cristiano. Entonces decimos que el bautisterio debe formar parte integral de la construcción de la iglesia. Originariamente, el bautisterio siempre ha sido un espacio dedicado a la celebración exclusiva de este sacramento. Si recorremos un poquito la historia sacramentaria o la liturgia de los sacramentos, nos vamos a dar cuenta, queridos amigos, cómo desde los orígenes, desde las primeras construcciones de iglesias cristianas, el bautisterio juega un papel importante y desde sus orígenes fueron construidos con grande esplendor, porque es el lugar ahí en donde nacen los cristianos, en donde se comienza a ser hijo de Dios, hermano en Cristo, miembro de la iglesia, que es su cuerpo místico. Pues en todo bautisterio debe existir la fuente bautismal, como hemos dicho. Y la fuente bautismal es el símbolo o el lugar en donde se renace a la vida nueva. Nuestros bautisterios modernos, evidentemente, todos ellos están construidos, por supuesto, ya con la forma y con las normas litúrgicas actuales. Pero allá hay algo importante, miren cómo todavía la norma litúrgica insiste en esto. No dejemos de pensar en la posibilidad de que aún en nuestros días el bautismo pueda seguirse dando por inmersión, es decir, que haya la posibilidad de sumergir a los individuos totalmente en su cuerpo dentro del agua bautismal. Para esto tendríamos que pensar si en la construcción de los bautisterios modernos valdría la pena volver a los orígenes y no solamente conformarnos con una fuente bautismal como las conocemos, sino algo más apropiado para la inmersión, sea tanto de niños como de adultos. Por tal motivo, habremos entonces de reafirmar que el bautisterio es un lugar importantísimo porque en él se comienza a ser cristianos. ¿Qué dignidad y qué esplendor habrá de tener el lugar en donde nacen los hijos de Dios? La pila bautismal o fuente bautismal es el centro de ese lugar y por tanto tendríamos que imaginar o que reconocer qué hermosura y qué belleza deben tener las fuentes bautismales de nuestras iglesias, de modo que reflejen la dignidad y al mismo tiempo la solemnidad y la grandeza de la vida nueva en Cristo. Allí, en el mismo lugar del bautismo, no solo la fuente bautismal, sino también el signo de Cristo, triunfante y glorioso, resucitado de entre los muertos. Este signo, todos lo sabemos, es el cirio pascual. El lugar adecuado para el cirio pascual en toda iglesia, entonces tendrá que ser el bautisterio. Justo estamos terminando ya prácticamente la cincuentena pascual y el próximo domingo con la celebración de Pentecostés habremos también de realizar el rito de apagar el cirio después de que estuvo encendido durante 50 días. Pues inmediatamente después de que se apague el cirio, es trasladado solemnemente al bautisterio, porque ahí es el lugar adecuado en donde debe estar. Porque el cirio volverá a encenderse como un signo de que Cristo da la vida nueva a los que renacen en el bautismo. Y también será encendido
cuando nuestros hermanos dejan esta vida y pasan de este mundo al Padre. A propósito del bautismo, ¿verdad? No solamente estamos hablando del lugar propio del bautismo y de la dignidad que debería de tener el bautisterio, sino también decimos una palabra rápida sobre el rito del bautismo según el nuevo ritual aprobado por la Iglesia Católica. Allí, en el nuevo ritual, se nos pide que el bautismo se celebre así respetando y exaltando cada una de las partes de la celebración. Ustedes quizá habrán tenido experiencias en esta parroquia o en otras de que a veces el bautismo pues es celebrado de una forma rápida, a veces hasta con menos solemnidad, etc. Este debe ser un aviso y una llamada de atención para nosotros los pastores, que el bautismo como gran sacramento de el inicio a la vida cristiana tendría que ser celebrado con toda dignidad. Ya anteriormente, en otra unidad, mientras hablábamos de los sacramentos y su celebración litúrgica, recuerden que decíamos una palabra. Pero no solo es competencia de los pastores, sino también de la comunidad, de los ministros, de todos aquellos que faciliten la celebración digna y decorosa del sacramento del bautismo. Por tanto, queridos amigos, cuando tengamos que planear la construcción de una nueva iglesia en donde habrá derecho de construir pila bautismal, entonces habremos de tener en cuenta este criterio de equilibrio y pluralidad en los signos, símbolos y espacios focales. De tal modo que cuando construyamos una iglesia, fíjense, esto es muy importante, cada uno de los elementos construidos dentro de la iglesia guarden un equilibrio y una armonía verdadera. De tal modo que cada lugar y cada espacio pueda ser centro de atención, pero de manera que el altar conserve siempre su centralidad absoluta. Habríamos que echarle una pequeña revisada a nuestras iglesias actuales, a nuestras parroquias, que algunas han sufrido ciertas modificaciones, sobre todo a la hora de improvisar un bautisterio muy cerca del presbiterio o del altar, y que esto no opaque pues la celebración de ninguno de los sacramentos ni la dignidad de ellos. En concreto, definimos la pila bautismal. ¿Qué es la pila bautismal? La pila bautismal puede ser también llamada fuente bautismal. Es el elemento que sirve de recipiente para contener el agua del bautismo. En esta pila o en esta fuente se sumerge o se vierte sobre la persona que desea ser bautizada el agua. No siempre hubo pilas o fuentes bautismales. Si ustedes recurren al testimonio del Evangelio, Jesús también fue bautizado con un bautismo simbólico de penitencia, el bautismo de Juan, pero Jesús jamás fue acercado a una pila o fuente bautismal. En los orígenes del cristianismo, el bautismo se da a las orillas de los ríos, en los mares o en las piscinas. Luego el mismo Nuevo Testamento nos va dando indicios de que esto poco a poco fue evolucionando. Allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos da a conocer cómo comienza a haber un bautismo en la casa de un pagano convertido. El día en que Pedro entró en la casa de Cornelio, el centurión, y allí en su casa lo bautizó a él y a toda su familia. Parece ser que esto fue un acontecimiento circunstancial
pero que también obedeció a la praxis que estaba obligando a los apóstoles a ir al encuentro de aquellos que se convertían al Señor Jesús. Así aparece el bautismo bajo techo, el bautismo en la casa, y luego, ¿verdad? Esto aunado a que se desataron las persecuciones, entonces el bautismo dentro de la casa comenzó a practicarse por cuestiones de seguridad y privacidad. Después, en los siglos posteriores y para poder desempeñar el bautismo como tal, aparece ya entonces la necesidad de una pila o una fuente especial, consagrada para la conservación del agua, que iba a ser utilizada precisamente para el bautismo de aquellos que lo pedían. Sabemos, porque ya lo estudiamos, ¿verdad?, que fue con el emperador Constantino hacia el siglo IV, cuando la religión cristiana se expande en todo el imperio, viene la paz, la tranquilidad, y entonces la práctica del bautismo adquiere ahora una modalidad prácticamente estándar. Normalizada la situación de la religión, entonces la pila bautismal se convirtió en uno de los elementos más importantes dentro de los edificios construidos para el culto cristiano. Desde el siglo IV podemos entonces afirmar con certeza que desde el siglo IV aparece ya la fuente bautismal como elemento dentro de la construcción. Pero la pila bautismal no apareció como la conocemos ahora en nuestras iglesias o en nuestros templos. Fíjense que allí en nuestra lección nos dice que en el siglo IV y en los siglos posteriores, la fuente bautismal tuvo forma de estanque, de pequeña alberca, con escalones que le permitían al individuo bajar y sumergirse. Y ahí hay muchos testimonios de cómo los primeros estanques o fuentes bautismales fueron construidos. La mayoría de ellos circulares o de forma octogonal, aunque también aparecieron algunos de forma cuadrada y de forma hexagonal. Nada más una nota rapidísima de aclaración. ¿Por qué razón en los primeros siglos del cristianismo son estanques? Recuerden ustedes que en los primeros siglos del cristianismo, la tarea primordial de la iglesia es bautizar a los convertidos. Y los convertidos son en general personas adultas, los venidos del paganismo, los venidos de otros lugares, de otras naciones. Entonces la práctica del bautismo en los primeros siglos de la iglesia es para los adultos. Y el bautismo se entregaba después de una larga preparación que llamamos nosotros un catecumenado. Y el bautismo tenía que ser celebrado con grande sentido mistagógico, es decir, con gran sentido explicativo. Una fuente que estaba en el suelo, por debajo del suelo, al cual la persona tenía que introducirse, descender, sumergirse y permanecer sumergida en el agua, era toda una catequesis. Cuando nosotros estudiamos la teología litúrgica y sacramental, se nos enseñaba que en estos primeros siglos de la iglesia, los que administraban el bautismo después de los apóstoles, obviamente fueron los obispos. Solo los obispos bautizaban. Y saben, los obispos permanecían dentro del estanque. Eran conducidos los que querían recibir el bautismo por los diáconos. Entraban desnudos, literalmente desnudos al estanque,
y allí los recibía el obispo. Los hacía descender por las gradas, y cuando estaban justo en medio del estanque, el obispo les preguntaba si querían recibir el bautismo, y después de que ellos profesaban su fe públicamente, el obispo los sumergía con sus propias manos. Y decía un maestro en nuestro seminario que el obispo los mantenía sumergidos hasta que ellos se sentían ahogar, y después salían una vez y los volvía a sumergir por segunda vez y por tercera vez, de tal forma que el adulto que se bautizaba verdaderamente experimentaba la muerte y al mismo tiempo la vida. Por esta razón, esta imagen que tenemos ahí frente a nosotros, esos estanques o piscinas, son los primeros bautisterios, son las primeras piscinas bautismales, y vean ustedes la estructura, la forma, la gradería, era un verdadero simbolismo, una verdadera catequesis mistagógica. Dicen que después de que los levantaban por tercera vez, entonces iban a su encuentro los diáconos y los familiares con túnicas blancas para revestirlo. Ya no salía desnudo, sino revestido de blanco, revestido de Cristo, resucitado del sepulcro, lleno de luz y de vida nueva. En otra ocasión platicaremos, amigos, y solo a manera de consulta, si en estos nuestros tiempos, en que la Iglesia, por desgracia, parece que ya no bautiza a los convertidos, sino que ahora tiene un problema mucho más grave: convertir a los bautizados. Si valdría la pena, mis hermanos, retornar al bautismo de las personas que tienen un poco más de conciencia y libertad, para que ellos mismos hicieran opción personal por Cristo, se dieran cuenta de su fe, y luego no aparecieran esa clase de reclamos absurdos a veces que mucha gente dice en nuestra sociedad y comunidad: es que a mí me bautizaron y ni siquiera me preguntaron. Al final de cuentas, nuestros padres y nuestros padrinos que nos llevaron al bautismo, ellos respondieron por nosotros y ellos se hicieron cargo de nuestra fe. Y mucha de nuestra fe se la debemos a lo que ellos nos han inculcado. Cierro este paréntesis, amigos, para decirles entonces que fue después del siglo IV donde apareció la praxis de comenzar a bautizar a los niños. Ya hacia el siglo V se tiene vestigios de que comenzaron el bautismo de los pequeños, porque esta generación de cristianos del siglo V y en adelante ya pertenecían a familias que habían recibido el bautismo, y entonces ya no se consideraban totalmente paganos. Entonces, así aparece la práctica del bautismo de los infantes, y es aquí donde aparece también ya propiamente la utilización de la pila bautismal como tal. Paulatinamente entonces los estanques comienzan a reducirse en tamaño y en profundidad, hasta que aparecen las pilas levantadas del suelo por medio de columnas. A la par del cambio estructural de las fuentes bautismales, entonces se optó por cambiar el bautismo de inmersión, que era ese sumergimiento del que les hablaba hace unos instantes, por el bautismo de infusión, que es verter un poco de agua en la cabeza del bautizado en vez de sumergirlo a él. El bautismo, pues, que practicamos hasta nuestros días. Para concluir esta palabra del bautisterio, solamente una última cosa. Allí en el lugar llamado el bautisterio, amigos, no solamente la pila bautismal como elemento central, ni el cirio de Pascua como el signo de Cristo vivo y resucitado, sino también en la capilla del bautismo o el bautisterio, siempre habría de haber un lugar reservado para los óleos sagrados.
porque los óleos sagrados juegan una parte importante en el rito del bautismo. Con el óleo del exorcismo u óleo de los catecúmenos, nos preparamos para recibir la gracia de Cristo y Él nos fortalece. Y con el santo crisma quedamos sellados con Él para siempre en su triple función o ministerio de profetas, sacerdotes y reyes. Por tanto, tendremos que seguir trabajando, queridos amigos, para que en estas reformas litúrgicas y en estos criterios de remodelación en nuestras iglesias parroquiales, siempre tengamos una mirada muy importante dirigida hacia el bautisterio. Y en el bautisterio, la dignificación de la fuente bautismal, el cirio pascual, el lugar para los óleos sagrados y hasta un armario en donde puedan estar resguardados todos los utensilios necesarios para el bautismo. Ahora nos dirigimos a la capilla penitencial. Y solo como una conexión entre lo dicho anteriormente y lo que vamos a decir ahora, afirmamos lo siguiente: el espacio para el bautismo y para la penitencia son dos sitios específicos, pero muy relacionados entre sí. Y me parece que ahora ustedes lo entienden muy claramente, porque allá en el bautisterio se recibe la vida, se recibe la luz, se recibe a Cristo resucitado, comenzamos a ser hijos de Dios. Y cada vez que nos dirigimos al bautisterio y tomamos esa agua bautismal, renovamos nuestra dignidad de hijos de Dios con nuestro compromiso bautismal. Pero también sabemos que por nuestra condición humana y frágil, nosotros siempre estamos acechados por el pecado y también nuestra alma y nuestro cuerpo tienen necesidad de purificación. Pues bien, la capilla penitencial, o llamada también capilla del sacramento de la confesión, sirve como signo de la acción del arrepentimiento, de la confesión de las culpas y de la absolución de nuestros pecados, que permite redescubrir la pureza espiritual y original que nos dio el bautismo. De la capilla penitencial fundamos lo que decimos también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Volvemos a citar el numeral 1185. El Catecismo dice, refiriéndose a la capilla de la penitencia, lo siguiente: la renovación de la vida bautismal exige la penitencia. Por tanto, la Iglesia debe estar preparada para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado. Y decimos, el lugar para la celebración individual de la penitencia deberá contar con algunos requisitos. Esto, queridos amigos, que digo a continuación, evidentemente es fruto de la reforma litúrgica y de la actualización de las normas para la digna celebración de los sacramentos. Porque si ustedes hacen un recorrido sobre nuestras iglesias esplendorosas del siglo XVII, del siglo XVIII, algunas en nuestra ciudad hasta del siglo XVI, evidentemente no van a encontrar ustedes una capilla penitencial como tal. Lo que encuentran son los confesionarios distribuidos a lo largo de la iglesia. Pero ahora con la nueva reforma litúrgica y con la dignidad que se le da a la celebración de los sacramentos, se le ha dado una gran importancia a la capilla de la penitencia. Y ahora se nos recomienda, sobre todo para la construcción y edificación de nuevos templos e iglesias
mayores, que tengamos muy en cuenta el espacio reservado para la capilla de la penitencia. Y hay unos requisitos importantes para estas capillas, fíjense bien. La capilla de la penitencia debe ser suficientemente amplia para que entre el penitente y el confesor se desarrolle un diálogo normal y no a base de murmullos, respetando siempre, eso sí, el secreto. La capilla debe ser reservada, sobre todo para el penitente, porque el penitente ante todo debe sentirse seguro, cómodo, a gusto, porque lo que va a platicar, lo que va a decir, son cosas delicadas que solamente a él le competen y requiere de sigilo y de mucha discreción. Por eso, estas capillas deben estar así como apartadas, como reservadas, tal como lo dice el término, para cuidar la comodidad y el secreto del penitente. Siempre en los confesionarios o en los locutorios se debe prever la posibilidad de que exista una rejilla para quien lo desee. No todos los penitentes están preparados literalmente para dar la cara frente al confesor y ellos prefieren usar un medio que es la rejilla para ser escuchados con un poco más de tranquilidad y también por respeto a su propio secreto. La capilla penitencial debe facilitar el recogimiento para propiciar la oración y no la distracción, es decir, un lugar exclusivo para eso. Debe ser luminosa, de modo que el presbítero, aun y cuando esté un poco escondido detrás del confesionario o de la rejilla, siempre se vea, sea visible que ahí está él, que se vea su figura y también que pueda ser accesible el gesto del perdón. La capilla penitencial debe ser significativa, es decir, que debe estar también dispuesta de algunos signos que expresen el sacramento que se celebra. Yo personalmente conozco algunas iglesias modernas que tienen pequeñas salas para la confesión y evidentemente, sí, parecen más locutorios, parecen más como pequeñas oficinas de entrevistas, parecen algo así como paneles muy modernos, pero no se ve ningún otro signo que manifieste que ahí es una capilla del perdón. Se nos sugiere que haya la imagen bella de un gran crucifijo o algunas imágenes que expresen en la vida de Cristo la misericordia y el perdón hacia los pecadores, etc. Un signo que nos manifieste el perdón que se da por medio del sacramento. Para administrar el sacramento de la penitencia, también tendremos que recurrir a lo que nos dice el Código de Derecho Canónico. Esto ya es propiamente el aspecto jurídico. Fíjense lo que dice el derecho. El lugar propio para escuchar confesiones siempre es una iglesia u oratorio. Ese es el lugar ordinario. A veces nosotros los presbíteros también somos un poco responsables, pues de que este canon no se cumpla en su cabalidad. Dirán ustedes que las circunstancias han cambiado, que también tenemos que adoptar nuevas formas, porque también las cosas ya no son como las de antes. Hoy el presbítero puede estar confesando a una persona en el jardín, puede estarlo confesando en algún estacionamiento porque se lo encontró, puede estarlo confesando en su misma colonia porque fue de visita, etc. Pero vean cómo el código, el canon es claro cuando dice el lugar propio para oír las confesiones
es la iglesia o el oratorio. Por lo que se refiere al lugar para oír las confesiones, al lugar específico, ¿dónde puedo yo escuchar las confesiones? La conferencia episcopal siempre tendrá que dar normas, asegurando en todo caso que siempre existan los confesionarios y que los confesionarios siempre estén previstos de rejillas entre el penitente y el confesor, de modo que se puedan usar libremente. Por tanto, aquellos amigos sacerdotes de algunos que dicen, hombre, el confesionario ya no se usa, pues aquí tendremos que volver a defender el canon y la ley de la iglesia que dice, esa es la sede propia de la confesión, el confesionario. Es cierto que ahora por situaciones de pandemia, por espacios reducidos, no nos sentamos en los confesionarios, pero esa es la sede que dice el canon que deberíamos de seguir usando. No se deberían oír confesiones fuera del confesionario si no es por razón justa. Y los confesionarios deberán ser adecuados en cuanto a lugares aislados, lejos de los ruidos y de los bullicios de la gente, para que la persona, otra vez, se sienta segura y tranquila y pueda mantener visualmente una comunicación entre el exterior y el interior. ¿Cuántas veces les ha sucedido, amigos, que a lo mejor esto les ha provocado un incómodo, hasta una vergüenza, que van a confesarse a iglesias en donde los confesionarios están tan pegados a las bancas al mismo tiempo que se está celebrando la misa, con el ruido de la gente, con la voz del micrófono, con el sermón del padre que está predicando muy fuerte? El confesor no te alcanza a escuchar y entonces esa confesión ya se convirtió también en un griterío. A veces hasta te sientes delatado porque el sacerdote está diciendo en voz alta lo que le dijiste, o a veces el sacerdote también se excede en su forma de hablar y medio mundo sabe o se da cuenta lo que te están diciendo en tu penitencia. Por eso es conveniente que también nosotros los sacerdotes tengamos mucho cuidado en los horarios, en no empatar los sacramentos, en buscar los espacios y los lugares más adecuados para improvisar capillas penitenciales si es que no las tenemos, y si las tenemos, hacerlas verdaderamente funcionales. Bien, concluyo esta lección de este día proponiéndoles la siguiente actividad. Se trata, queridos amigos, de completar la frase o la sentencia eligiendo la palabra correcta para cada uno de estos enunciados. Miren, son 11 sentencias que deben ser completadas con la palabra correcta y estoy seguro que ustedes lo harán muy bien porque la lección ha sido muy sencilla. La reunión del pueblo de Dios, dice el número 1, la reunión del pueblo de Dios comienza por el sacramento del... Exacto, esa es la respuesta. Y ahí tienen ustedes una colección de palabras que hay que ir eligiendo y hay que ir completando. No faltan ni sobran. Están exactamente diseñadas para que ustedes completen su actividad. Antes de despedirnos, solo una última cosa. Recuerden ustedes que estamos por concluir ya la primera parte de este curso básico. Nos quedan solamente 4 lecciones para concluir esta primera parte. Estamos ya gestionando la evaluación de esta primera parte del curso con la Comisión Diocesana de Liturgia y a través de la Comisión Diocesana poder tener también el aval de la Sociedad Mexicana de Liturgistas. ¿De qué nos hemos dado cuenta? Bueno, de que muchos de nuestros agentes de pastoral litúrgica, pues como que se nos perdieron en el camino. Algunos dejaron de reportarse con nosotros, otros evidentemente sí nos están siguiendo, pero no nos están reportando sus actividades y no tenemos certeza de quiénes actualmente
sí están formando parte de nuestra matrícula de alumnos en el curso básico de Sommelier. Lo que les voy a pedir es muy sencillo. Para poder solicitar el examen de ustedes a la Comisión Diocesana, les voy a pedir de caridad que me reporten esta última unidad íntegra. Sus 8 últimas actividades de esta unidad las necesito reportadas para yo poder darme cuenta la cantidad de exámenes que debo solicitar para poderlo aplicar. Si evidentemente ya tenemos mucho tiempo que nos perdimos, pues entonces tendremos que platicar y ver dónde nos quedamos y cómo nos podríamos reponer. Lo mismo lo digo para hermanos o amigos que últimamente apenas se han conectado con nosotros, ¿verdad? Valdría la pena que estos últimos más bien retomaran las lecciones anteriores y así poderlo ir recuperando el curso. Pero para quienes sí han tenido el itinerario constante, esto es lo que les estoy pidiendo. Reporten las últimas 8 lecciones con las que concluye esta primera parte para yo poder tener la certeza, pedir la evaluación y entonces poder acceder a la certificación. Ojalá que me ayuden a pasar este mensaje y ojalá pues que si van un poquito atrasados se pongan al corriente en estas actividades para poder seguir adelante. Ya nos falta muy poco para concluir este curso básico y ojalá que nos empeñemos y nos esforcemos para el bien de nuestra iglesia, para la dignificación de nuestra liturgia, para la mayor gloria de Dios. Que el Señor los bendiga y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.